Jóvenes, pues vamos a empezar porque tengo unas actividades que hacer más al ratito. Así es que el tema de esta unidad son matrices y vectores. Como bien saben, pues una matriz y un vector es un grupo de diferentes elementos, bueno, en este caso de un mismo tipo de elemento, ya sea numérico, booleano, tipo carácter, en fin. Entonces, los vamos a encontrar aquí. Ahorita el más sencillo pues es un array, que es un vector o un arreglo que luego lo pueden encontrar como arreglo. Como les digo, pueden tener diferentes tipos de vectores o de arreglo, ya sea numérico, booleano o de tipo caracteres. Hasta el momento no hemos tocado todavía los tipos caracteres, así es de que pues no se preocupen. Seguiremos trabajando con la parte numérica y booleana. Bueno, si tenemos un vector de tipo booleano, pues entonces seleccionamos un elemento booleano y lo arrastramos hacia el vector. ¿De acuerdo? Otra vez tenemos un vector, un array. Si hablamos de un elemento tipo booleano, podemos elegir cualquiera de estos y simplemente lo colocamos encima del espacio. Nos va a mostrar por default solamente un elemento. Lo que nosotros tenemos que hacer es arrastrar el vector, el arreglo, cuantos elementos nosotros queramos, independientemente del tipo de elemento que vayamos a colocar. ¿De acuerdo? Los vectores o los arrays pueden ser de tipo controladores o de tipo indicadores. De manera natural o básica, pues no tiene un sentido definido, ya hasta que le colocamos el elemento. Si hablamos de un elemento numérico de tipo indicador, pues entonces nuestro arreglo, nuestro vector, se convierte en un bloque de tipo indicador. Aquí pues es uno del tipo controlador. Por eso es de que nuestro bloquecito es de tipo controlador. ¿De acuerdo? Entonces, un vector, pues es una secuencia de elementos o varios elementos en un solo grupo, un solo bloque. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como todo, manejar o seleccionar los mismos tipos de elementos. Es decir, si tenemos un controlador de tipo booleano, pues lógicamente vamos a tener indicadores de tipo booleano. Si tuviéramos un vector de tipo indicador numérico, pues entonces vamos a ocupar datos o elementos numéricos en el vector. ¿A qué se refiere eso? Pues podemos hacer multiplicación de vectores, siempre y cuando sean del mismo tipo. En este caso, pues estamos hablando de tipo numérico. No me diga que sí, sí estoy hablando. Sí me escuchan todos, ¿no? Sí tengo el micrófono activado, todo Y bien. profe, Es que por ahí me preguntan en el chat que si estaba hablando. Pues sí. Bueno, entonces continuamos. Observemos que aquí conecté lo que es el controlador, el arreglo de tipo controlador, al arreglo de tipo indicador. Así es de que cuando nosotros observen aquí por default, pues no se muestra ninguno activado. Todo se encuentra como si estuviera apagado hasta que seleccionamos uno. Si observan entonces aquí ya el tipo del elemento se ve un poquito más gris de los demás, indicando que ese es el único que está activo. Activo del tipo de que, bueno, estamos hablando de un vector de un elemento, ¿sí? Todos los demás están desactivados, no están funcionando dentro del vector. Entonces aquí, si yo selecciono, por ejemplo, este último, por consecuencia, los demás se me tendrán que activar, aunque esté en cero. Pero al decir activar, significa que están presentes dentro del vector. Aquí nada más tenemos un solo elemento activo, ya sea que esté prendido o que esté apagado, que sea verdadero o que sea falso. Pero solamente uno es el que está activo, solamente tenemos un elemento.
Si yo selecciono hasta este último, ya se nos seleccionaron 4 elementos del vector. Significa que acá también se me van a seleccionar los 4 elementos, los 4 primeros elementos. No importa si estén o no activos, simplemente que, perdón, seleccionados. Si yo selecciono el último, pues, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, los 10 primeros elementos del vector indicador se me van a activar. Y los últimos 2, pues no, porque ya no tengo otros controladores, ¿verdad? Entonces, cada que yo le doy un verdadero al indicador aquí, al controlador de botoncitos, pues me va a aparecer acá también. Esto es simplemente es para que sepan qué tipo de elementos es el que vamos a poner. Aquí pues es un indicador numérico, entonces no está activo nada porque está aquí desconectado. Vamos a colocar igual lo mismo, pero ahora un arreglo con un numérico de tipo control y los unimos. De acuerdo, entonces otra vez, si observan, no están activos en el aspecto de que tenemos 2 vectores, pero sin ningún elemento. Si seleccionamos en el controlador alguno de ellos y le coloco algún número cualquiera, pues entonces se va a ver reflejado en el vector de elementos indicadores. Aquí tengo el controlador y yo le digo que voy a seleccionar esta casilla, pues automáticamente se me activan todos los demás elementos hasta llegar a la casilla que he activado. ¿De acuerdo? Que no tengo información en ellos, pues ya es otra cosa. Ya le puedo ir cambiando y pues se va a reflejar la información que tengamos aquí en este otro vector. Lo único que estamos haciendo es ver cómo podemos tener elementos de tipo booleano y de tipo numérico, ¿verdad? Pueden tener elementos de todos tipos dentro del vector, pero solamente puede ser de un solo tipo de elemento. Es decir, no pueden combinar en un vector elementos booleanos con elementos numéricos, ¿de acuerdo? O incluso gráficas pueden tener en un vector. Pero bueno, no pueden combinar los elementos. O son booleanos todos, o son numéricos todos los elementos de los vectores. Ahora, dentro de la carpetita de arreglos aquí, tenemos diferentes comandos o instrucciones o bloques, como ustedes lo quieran ver. Son muy sencillos. Ahorita estamos viendo solamente vectores. Entonces, todos estos van a ser en relación a los vectores. Entonces, observen, array size es el tamaño del vector. Vamos a ponerlo acá. Index. Index significa que qué elemento es el que quiero encontrar. Vamos a ponerlo aquí también. Bueno, entonces vamos a ir viendo la mayoría de estos. Quedamos que este era el tamaño, entonces por consecuencia nos deberá de arrojar un valor numérico. Aunque aquí estamos hablando de valores booleanos, me está encontrando el tamaño del vector. Entonces el tamaño pues va a ser un valor numérico. Entonces aquí lo voy a ir guardando. Este va a ser referencia a los booleanos. Porque como son muchos, ahorita los voy a combinar, unos aquí y otros acá. Bueno, este otro elemento, que es el segundo, index, significa qué elemento hay en cierto índice. ¿Qué es el índice? Pues estos de aquí, el índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos estos elementos yo puedo seleccionar que se active o que se desactive o ver qué información hay en cierto índice, en cierto elemento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí conecto el arreglo. Aquí me está preguntando qué índice es el que quiero encontrar.
Entonces le voy a decir que me dé una constante, me dé el elemento número 5. Y acá me va a dar la información de ese elemento. El elemento número 5, indicador. Como aquí tenemos un vector de tipo booleano, pues entonces me va a arrojar una salida de tipo booleana, ¿verdad? Bueno. Aquí dice reemplazar. Vamos a colocarlo acá en el numérico. Igual al vector. Me dice, ¿qué índice es el que quiero reemplazar? Pues yo aquí le voy a decir una constante. Quiero reemplazar el elemento o el índice número 5. Bueno, el número 2, para más rápido. Y acá me está preguntando que por cuál elemento lo voy a reemplazar. Entonces le voy a decir también una constante. Que me la reemplace por un 10. Y me va a generar un nuevo arreglo. ¿Qué está haciendo este? Mi elemento número 2 me lo va a reemplazar por un número 10, no por un elemento 10 ni nada, es por un número. El número 10, independientemente del número que nosotros tengamos en el índice número 2, yo voy a tener un 10 aquí y me va a generar un nuevo vector. Aquí está. Oh, ya se salió. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces observemos, mi elemento número 2 me lo va a sustituir por un 10 y me lo va a mostrar en este otro elemento, en este otro vector. Este vector pues no lo puedo modificar porque es donde estoy tomando la información, ¿verdad? Que es este de aquí. ¿Qué otro tenemos? Tenemos reemplazar, tenemos insertar. Insertar es muy similar. Este de insertar nos va a pedir un elemento aquí. ¿Qué arreglo es el que queremos? ¿Qué elemento es el que vamos a cambiar? ¿Cuál es el nuevo elemento? Y lo vamos a colocar con una nueva salida. Es muy similar, si observan. Ahí este es reemplazar y este es insertar. Entonces, este va a borrar la información que tengamos en el elemento 2, considerando esta misma analogía. Entonces, aquí está. Este me lo va a reemplazar y este lo que va a hacer es que si tenemos un vector de 10 elementos, yo al insertar uno más, ahora vamos a tener un vector de 11 elementos, ¿verdad? Entonces aquí igual si siguiéramos con la misma analogía, en el elemento 2 me va a insertar un elemento con el número 10, entonces no me lo va a borrar, me va a insertar uno nuevo y me va a generar un nuevo arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, cada uno de estos, bueno, todos estos de acá, lo que me hacen a la salida es un nuevo vector. Aquí tenemos borrar, borrar del arreglo. Entonces, de igual forma, lo seleccionan y si se fijan, casi siempre, bueno, siempre nos tenemos que especificar qué vector es el que vamos a colocar. De hecho, la diferencia nada más de vector y de matriz es que en su momento, si tuviéramos una matriz, estos comandos, estos bloques, me van a pedir dos instrucciones, uno en del índice de columnas y otro en el índice de filas. Como ahorita solamente tenemos un solo vector, una sola dimensión, entonces por eso nos está pidiendo solamente el índice. El índice pues es la posición del elemento que nosotros queramos definir, ¿verdad? Bueno, acá me va, este es el de borrar. Me pide el vector, me pide la longitud de donde voy a borrarlo, si yo quiero borrar 2 elementos, 3 elementos, 5 elementos, y de dónde empieza. ¿De acuerdo? Entonces, si tuviéramos aquí 10 elementos y yo le digo que empiece del elemento número 2
y que su longitud es de 5 elementos, entonces me va a borrar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y acá me va a mostrar la parte que quedó del vector que yo borré. Y acá me va a mostrar la parte que borró. Por si nosotros necesitamos esa información y nosotros solamente queremos como que partir el vector en ciertos, de ciertos en longitud de ciertos elementos, pues aquí me muestra el resultado de lo que quité y aquí me muestra lo que quité. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, o sea, nada más es cuestión de que vayan verificando qué es lo que les está pidiendo. Les está pidiendo el vector, les está pidiendo la longitud que desean borrar, les está pidiendo a partir de qué índice es el que va a borrar, y acá les va a mostrar como salida el resultado de lo que ha borrado y la parte que ha borrado, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy didáctico. Inicializar arreglo. Lo van a utilizar también porque, bueno, normalmente si tenemos un vector, pues no tenemos información alguna, ¿verdad? Y no vamos a estar colocándole un controlador y luego, perdón, un controlador y luego un indicador para estar diciéndole qué valores va a tener aquí. Entonces, lo que normalmente, bueno, dependiendo del tipo de programa, ¿no? Pero si yo les digo generen de manera aleatoria 10 elementos, pues yo dije aleatoria, ¿verdad? No van ustedes a colocar aquí un controlador y estarles colocando los números 1, 2, 3, 4, 5. No, dije aleatorio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Necesitan ustedes inicializar su vector con este comando. Ahora, observen qué es lo que ocurre. Aquí les pide el elemento. Es decir, bueno, si yo voy a crear un vector, si yo solamente le doy un número, digamos 15, 75. Acá me está diciendo la dimensión, una dimensión de 10 elementos. Sí se escucha bien, por ahí me comenta Telles que no está escuchando él. No sé los demás si sí están escuchando. La pantalla va cuadro por cuadro y su audio se traba un montón. Sí, es que mi internet no es muy bueno que digamos, desafortunadamente. Trataré de hablar más despacio para que me escuchen. Bueno, entonces les mencionaba que este bloque que tenemos, que es de inicializar vector, pues lo que nos permite es generar un vector de n dimensiones con un valor, pero esas dimensiones, esa n dimensiones, en este caso 10, van a generarse con el mismo valor, con el 75. Entonces observemos aquí. Crear un indicador. Aquí está. Bueno, vamos a... ¿Qué me hace falta? Estos. Aquí lo tenemos. Al inicializar el vector con estas condiciones, me está generando 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos, pero todos con el mismo valor. ¿De acuerdo? Entonces observemos acá. Tenemos el del tamaño. Me está mostrando qué tamaño es el vector de 10. Me pregunta por el elemento número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la salida me está diciendo que está activa porque pues, es un booleano. Si yo apago el elemento 5, dije 1, 2, 3, 4, 5. Es que empieza del 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Ahora de este lado me está diciendo que el elemento 2 será reemplazado por el número 10. Entonces, este es nuestro vector original y mi elemento 2, 0, 1, 2, mi elemento 2 ha sido reemplazado por el número 10. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los
bloquecitos que hemos visto hasta ahorita. Vamos a ver los demás. Quiero alcanzar a verlos todos el día de hoy. Build array. Construir un arreglo. Bueno, todos los que pudiéramos ocupar. Entonces, aquí en construir un arreglo, si se fijan, al principio nada más tenía un solo elemento. Si necesitamos más elementos de ese arreglo, pues tenemos que estirar ese bloque cuántos elementos queramos. Aquí vamos a tener terminales dependiendo el número de elementos. ¿Eso qué significaría? Pues bueno, que ahora sí pudiéramos aquí colocarle un 0, bueno, cualquier valor que nosotros quisiéramos, ¿no? Aquí diferentes valores. Y a la salida, pues vamos a tener un vector de la cantidad de elementos que nosotros coloquemos aquí. Si aquí hacemos un bloquecito de 10 elementos que vamos a construir, entonces acá vamos a tener un vector de 10 elementos. Otra vez, en un inicio, nada más hay un solo elemento, así. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es aumentar dándole clic y arrastrando la longitud de este bloquecito. Y aquí ya van a tener a la salida un elemento, un vector con toda la información que ustedes hayan colocado aquí. Repito, tiene que ser del mismo tipo. Si van a colocar, bueno, vamos a intentar, sí. Yo recuerdo que sí, vamos a ver. Crear un booleano, un botón. ¿Ya ven? No se puede. Tiene que ser del mismo tipo. Si hablamos de un vector de tipo booleano, no pudiéramos conectar elementos de tipo numérico, o de tipo carácter o de cualquier otro tipo. Entonces, tendría que ser todos del tipo booleano. O de tipo numérico, o de tipo carácter. Bueno. Este de array subset lo que hace es seleccionar cierta parte de su vector. Aquí tenemos el vector, aquí tenemos el índice y aquí tenemos la longitud que vamos a querer. Es similar al de eliminar, ya lo borré. Es similar al de eliminar, aunque bueno, aquí no es que estemos eliminando, sino que estamos seleccionando cierta parte del vector. Aquí tenemos el vector completo. Aquí le vamos a decir a partir de qué elemento, de qué índice es el que vamos a empezar. Y aquí es la longitud que queremos a partir de ese índice. Y el resultado pues lo vamos a tener aquí. ¿De acuerdo? Entonces este es seleccionar cierta parte del vector. El siguiente elemento es máximos y mínimos. Ese también está muy sencillo. Todos están muy sencillos. Aquí prácticamente el chiste es tener lógica para saber utilizarlos. Aquí nos está pidiendo el vector, el arreglo. Acá me va a dar el valor más grande de... Vamos a hacerlo. Aquí está. Tenemos este de aquí. Aquí me va a dar el valor más grande. Voy a ponerle un indicador para que me lo muestre. Si se fijan, son 4 terminales. En la que sigue me va a dar el índice del elemento más grande. No el índice más grande, sino el índice en donde se encuentra el elemento más grande. Otro indicador. Aquí está. Ahora lo mismo, pero con el elemento más pequeño. Aquí está, el valor más pequeño. Un indicador. Aquí está.
y el índice o la posición donde se encuentre el elemento más pequeño. Ahí está. Vamos a ejecutarlo. ¿Dónde están? Vamos a acomodarlos porque no los puse. Aquí está el valor más grande, el índice del valor más grande, el valor más pequeño y el índice del valor más pequeño. Ok, vamos a ejecutarlo. Bueno, observen que estamos tomando desde aquí la señal. Entonces estamos considerando este vector. Bueno, en sí son estos dos. Este es mi controlador, este es mi indicador. Así que aquí están los dos. Este es un reflejo de lo que coloquemos aquí. Por eso el valor más grande es el número 10. Y el número 10 se encuentra en el índice número 5. Recuerden que los índices se empiezan a contar a partir del 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, si aquí le colocara cualquier otro número, el 6, se me activan los demás. 3, 8, menos 5, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces el valor más grande es el número 10 que se encuentra en el elemento número 5, en el índice número 5. El valor más pequeño, pues es el negativo, menos 5. Menos 5 y se encuentra en el elemento número 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí observan ahí? Entonces, ese es lo que me va a hacer este bloquecito de máximos y mínimos. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos dos elementos más pequeños? Me va a dar el primero que encuentre. Por ejemplo, aquí, el valor mínimo es el 2, pero ese 2 está repetido en el elemento 0 y en el elemento 2. Entonces me va a mostrar el índice que primero encuentre. ¿Cuál es ese índice? Pues el 0. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay que tener cuidado nada más con eso, de que pudieran existir números del más pequeños, o sea, igualmente de pequeños, en diferentes elementos, pero me va a mostrar el primero que encuentre. Muy bien. ¿Qué más pudiéramos utilizar? Máximos mínimos, reshape. Reshape es nada más ¿cómo se dice? Reshape es, ¿cómo se dice? Reajustar el tamaño del vector. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí les estoy colocando un vector de, bueno, aquí a lo mejor ya son 12 elementos y yo lo quiero ajustar a 10 elementos, pues entonces este vector se ajustará a solamente 10 elementos, que es como si recortara la dimensión del vector. Espérenme que... No lo puedo silenciar. Silenciar. Bueno. Escuchó como en una película de terror. Así es. Sí, andaba tratando de silenciar por ahí a alguien que tenía el micrófono abierto, pero no podía. Bueno, el que sigue es sort. Este sort es ordenar de mayor a menor o alfabéticamente, dependiendo del tipo de elemento que ustedes estén colocando. Si se fijan, nada más van a tener una entrada y una salida, porque aquí lo que hace es recibir el vector que ustedes quieran. Ahí está. Y bueno, acá lo único que me va a mostrar es el vector ya acomodado de manera ordenada del más pequeño al más grande.
poquito más. Ahorita lo vemos. Y tenemos el que está al revés. Este es de más pequeño al más grande y este es del más grande al más pequeño. ¿De acuerdo? Ahora, esto los vamos a omitir porque no los vamos a utilizar tanto. Aquí tenemos el de buscar un elemento. Es, bueno, similar al del index array, pero te va a permitir buscar ya sea el valor del elemento y de dónde empezar a buscar. Aquí tenemos el vector. ¿Qué elemento o qué valor, sí, pues qué valor dentro de los elementos? Por ejemplo, si quisiéramos buscar un 5 en todo este vector y yo le digo que empiece a buscar a partir del índice 6, pues entonces este primer 5 me lo va a omitir y me va a dar la información hasta que encuentre un elemento número 5. Si yo le dijera que empiece desde el elemento 0, entonces el primer 5 que va a encontrar va a ser este de aquí, que va a ser en el índice número 3. Eso es lo que hace este bloquecito, buscar elementos a partir de cierto índice. Y ya que lo encuentre, me va a decir en qué índice se encuentra. ¿De acuerdo? Prácticamente los mismos bloques te están diciendo qué informaciones son las que requieren para poder funcionar. Acá. Luego tenemos partir el vector. Pues observemos. Me pide el vector, me pide el índice, y aquí me va a partir del índice, o especificando el índice, un primer vector y un segundo vector. Si este mismo vector yo le digo que me lo parta a partir del índice número 4, entonces el primer vector va a ser 0, 1, 2, 3, y el segundo vector va a ser 4, 5, 6, 7 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hace me va a partir el vector en dos vectores a partir de cierto índice. Tenemos girar o rotar. Aquí está. ¿Cuántas veces queremos rotar? El vector y el resultado. ¿Qué significa? Si tenemos este vector y yo le digo que me lo rote 2 veces, entonces la primera rotación, 2 va a pasar a la posición del 9, el 9 a la del 10, el 10 a la del 5, sigue. Y este último elemento me lo va a girar y me lo va a colocar en un inicio. Eso es rotar. El último elemento pasa al frente, pasa al inicio del vector y se van a ir recorriendo los demás elementos. Como yo le dije que lo gire o lo rote 2 veces, entonces el siguiente, el 5, que estaba en la última posición, va a volver a cambiar y colocarse en la primera posición. ¿De acuerdo? ¿Cuántas veces lo va a hacer? Pues cuántas veces nosotros le digamos. ¿Dónde está? Aquí está. Si yo le digo 1, 2, 3, 4, 5 veces, son las cantidad de rotaciones que va a tener el vector. Ya, bueno, depende si lo utilicemos o no. Y creo que esos serían los más utilizados por el momento. Ya tenemos interpolación, tenemos interlineados, transpuesta, constante. Bueno, un arreglo de constantes, pues también lo pueden tener. Ya luego vemos lo de las matrices. Aquí está. Estos son para los vectores y estos son para las matrices. Ahorita solamente en estas primeras prácticas vamos a trabajar con vectores. Si se fijan, bueno, ya aquí están. La mayoría las explicamos de manera muy breve. Espero se me haya escuchado bien. Espero. Sí les he querido subir los videos, pero no tengo internet en la casa. Y como pueden ver, luego aquí en la escuela es un poco complicado cargar videos tan pesados porque tampoco no podemos utilizar toda la banda ancha del internet porque lo ocupamos varios, ¿no? Pero, pues a ver, necesito subirles esos videos para que le den otra repasada. Pero si no, con los temas que ya saben cuáles son, los pueden buscar también, hay mucha información en internet. Bueno, la práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que van a hacer ustedes? Espero me escuchen bien. Lo que van a hacer es generar un vector de 10 elementos
15 elementos para que sea más bonito. 15 elementos. Van a generar un vector de 15 elementos de manera aleatoria. Eso es lo sencillo. Vamos a ver aquí. 15 elementos de manera aleatoria, numéricos. Ahorita vamos a trabajar con numéricos. Acá teníamos los booleanos, ahorita vamos a trabajar con numéricos. 15 elementos de manera aleatoria, numéricos. Y, a ver, espérenme. Un momentito. Aquí está, ahora sí. Espérense, espérense. Ahí está. Ok, entonces como luego tienen problemas con las prácticas que les dejo que me las invento, yo entiendo que luego me las invento y yo las visualizo de cierta forma y de repente como que no son tan fáciles como yo pensé que pudieran ser, les explico aquí. Van a hacer esta práctica en donde ustedes van a generar 10 elementos de forma aleatoria. Ah, no es cierto, 15 elementos de forma aleatoria y me van a dividir esos elementos dependiendo si el valor es mayor o menor que 5. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si es mayor que 5, me van a colocar un vector. De aquí mismo tienen que jalar la información. Si es mayor que 5, me colocan un vector, pero fíjense, no quiero que me quede como este. Este es el mayor de 5 y este es el menor que 5. Si es mayor que 5, pues aquí me va a mostrar todos los elementos mayores que 5. Pero yo no quiero que me muestre estos ceros de aquí. Porque si se fijan, pues ya más o menos ahí les está diciendo una comparación que si es mayor que 5, pues que lo borre, que lo elimine. Yo no sé ustedes cómo lo harán. Pero el chiste es de que nada más me muestre los valores mayores que 5 y en este segundo vector me muestren los valores menores que 5, menores o igual que 5. ¿De acuerdo? Entonces, se fijan, son números aleatorios. Lo vuelvo a correr y ahora me muestra aquí los valores que son mayores que 5 y los que son menores que 5. Lo vuelvo a correr, se me generaron otros números y de igual forma aquí tengo mi vector mayor que 5 y mi vector menor que 5. Repito de nuevo, no quiero que me muestren estos de aquí. Yo se los coloco porque ese pudiera ser como que la primer parte o un primer paso antes de llegar a estos de acá. Porque lo más fácil sería dejarlo hasta aquí y acá pues también me va a aparecer lo mismo, nada más que en los lugares donde hay un número mayor que 5 me va a aparecer 0, 0, luego 2.12, luego 3.3, 0, 3.2, 3.3, 0.